Desde este momento es posible apagar las cámaras para proceder ya con la elaboración del cuadro. Perfecto. En efecto, entonces, decíamos de que la administración pública es un entramado importante de instituciones públicas, pues, ¿no? Bajo ese contexto, esas instituciones públicas propiamente tienen que trabajar muy de cerca eh, con un sistema muy particular, y ese sistema muy particular es un sistema de normas de derecho administrativo, como tal, pues, ¿no? Entonces, en esa medida, este sistema de normas de derecho administrativo va a generar una suerte de organización, ¿sí? Una organización, una suerte de planificación y una suerte de gestión en el campo de la administración pública. En efecto, nosotros nos vamos a dar cuenta que de todos los agentes públicos, de todas las instituciones públicas, normalmente emana la capacidad, emana la posibilidad de que se pueda generar normas. Esas normas propiamente dichas que dan lugar al sistema, ¿sí? A un sistema específico, son claras manifestaciones de una potestad pública. Esa potestad pública, entonces, va a estar reflejada, va a estar evidenciada a través de este tipo de normas, pues, ¿no? Y obviamente estas normas moldean y transforman permanentemente el derecho público y el derecho administrativo. Va a estar permanentemente moldeándose nuestra materia, porque ojo que un sistema no es estático, ¿sí? Un sistema es claramente dinámico como tal, pues, ¿no? Nosotros podemos hablar que las normas que derivan de todos estos agentes públicos, ¿sí? Estas normas propiamente dichas van a tener que poseer una esencia, porque tienen que ver sobre materia administrativa, sobre materia administrativa. Esa es la clave, ¿no? Si es que nosotros tenemos una norma jurídica eh, que deriva de una institución pública y que tiene como eje la materia administrativa, en efecto, va a dinamizar el derecho administrativo propiamente dicho. Y sí que nosotros nos vamos a dar cuenta que la materia administrativa deriva de órganos públicos estrictamente administrativos o llamados ejecutivos. Deriva de órganos administrativos. Y ejecutivos, en gran parte. Pero también de manera complementaria,
de legislativos. De órganos legislativos, pues no. En efecto, por ejemplo, si decimos de órganos administrativos, nos vamos a ir directamente, ejemplo, al municipio. ¿Pero a qué parte del municipio? Pues no, nos vamos a ir a las empresas públicas, por ejemplo. Las empresas públicas tienen la capacidad de producir normas, claro que pueden producir normas estrictamente de materia administrativa, claro que sí. Las empresas públicas de los municipios son eminentemente ejecutivos, son órganos ejecutivos, pues no. Pero los municipios también tiene pues un órgano legislativo, pues no. Tiene un órgano legislativo. El legislativo es el Consejo Cantonal y el Consejo Cantonal va a producir ordenanzas que también forman parte de la materia administrativa, pues no, de la materia administrativa. Tomen en cuenta que la competencia normativa, la capacidad para producir normas, depende de la materia administrativizable. Ojo, vamos a poner aquí. Competencia para producir normas depende de la materia administrativizable. La materia administrativizable va necesariamente a regular la relación existente entre esa institución pública y el administrado sobre algún tema muy particular. Pero además, como regula esa relación institución pública administrado, también puede regularla internamente. Puede regular internamente el funcionamiento de un órgano. Pongamos entonces aquí externamente regula la relación entre ente público y administrado. Externamente, ¿no es cierto? Externamente. Pero también, como digo, puede ser de una manera interna. Internamente, entonces regula el funcionamiento de una o de un ente público. Regula el funcionamiento interno de un ente público. Y esto es clave entender, pues, ¿no? Porque aquí estamos hablando ya de normas específicas para la gestión administrativa propiamente dicha. Pero eso también es norma, porque aquí estamos nosotros regulando, por ejemplo, la forma en la que
debe organizarse una entidad pública. ¿Cómo va a organizarse? ¿A través de qué o cuántos departamentos va a organizarse? ¿Cuáles van a ser las competencias de esos agentes públicos para la correcta gestión institucional, por ejemplo? Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta de que esta competencia para producir normas es ampliamente dispersa. Cada institución pública dispone de una cierta competencia y atribución normativa. Sin embargo, acordarse, siempre y cuando tenga la facultad de producir normas administrativas que le corresponden normalmente o al órgano ejecutivo o al legislativo, que en este caso le corresponde al Consejo Cantonal, si es que es el municipio, pues, ¿no? Que también produce ordenanzas y esas ordenanzas normalmente son materia administrativa propiamente dichas. En ese contexto, tomar en cuenta de que la idea es tratar, vamos a poner, necesidad de codificación. La necesidad de codificación es clave porque evita la excesiva dispersión. Evita la excesiva dispersión normativa. Precisamente es por eso que nació el Código Orgánico Administrativo. El Código Orgánico Administrativo. Por el un lado. Pero también existen otros códigos, pues, que regula la materia administrativa, como el Código de Planificación de Finanzas Públicas y Finanzas Públicas, o el famoso COTAF, ¿no? Que ya les dije. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Entonces nosotros nos damos cuenta que el afán codificador lo que hace es tratar de consolidar en un solo cuerpo normativo el grueso de la producción administrativa. Entonces, acordemos nuevamente. Vamos a ver que en esta medida los agentes públicos tienen una amplia atribución y tomemos en cuenta algo en particular. ¿Qué es esto de la función administrativa? ¿Qué es la función administrativa? Y eso va a colaborar mucho a entender la potestad de producir normas públicas. Porque si entendemos qué es función administrativa, nos vamos a dar cuenta que es derecho administrativo, jurídicamente hablando, pues, ¿no? Función administrativa va a ser todo. Vamos a poner toda la actuación pública. Toda la actuación pública, excepto lo materialmente incompatible.
materialmente incompatible. ¿Qué es lo materialmente incompatible? Como el hecho de producir leyes a cargo de la Asamblea Nacional, como el hecho de administrar justicia, ¿sí? De administrar justicia por las cortes, como el hecho de ejercer el voto. Entonces, eso es incompatible. Eso sí es incompatible. La producción de leyes es una atribución muy particular, que no es función administrativa. Sentenciar no es función administrativa. Ejercer el derecho al voto no es función administrativa. De ahí, todo lo que haga el Estado tiene función administrativa. Tiene eminentemente función administrativa. Y esa función administrativa le va a permitir al Estado, crear, producir normas administrativas. Estas normas administrativas, ¿sí? Estas normas administrativas están presentes en gran parte del artículo 425 de la Constitución. En el artículo 425, nosotros podemos encontrar todo ese cúmulo de normas que forman parte de una estructura. Tiene un enfoque estructuralista el artículo 425 porque está organizando cómo está dispuesto el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en donde en la cúspide está la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, y al final están las simples resoluciones. Y digo simples porque estaría en el último lugar, pero eso no le resta importancia, cuidado, porque las resoluciones también son normas. Y esas normas generan o producen efectos jurídicos importantes. Entonces, si es que esto es así, parte del sistema de normas de derecho administrativo incorpora a las normas que derivan de dónde, pues, del artículo 425 de la propia Constitución. Pero de ahí tenemos que sumar otras cosas. Desde luego que sí, pues no. Desde luego que sí. Porque si es que nosotros estamos aplicando un sistema de fuentes, nos vamos a dar cuenta que además de las normas que derivan del artículo 425 de la Constitución, tenemos que incorporar otras alternativas que nutren el sistema de normas propiamente dichas. Y obviamente estamos hablando de la doctrina. Estamos hablando de la doctrina, de los principios generales del derecho. Estamos hablando, además, de los precedentes. ¿Sí? De los precedentes. Estos tres elementos nutren el sistema de fuentes
nutren el sistema de normas administrativas, porque en la práctica los agentes públicos tomarán en cuenta, ojo, al momento de emitir un criterio, un juicio de valor, no solamente las normas, también la doctrina, los principios generales y también los precedentes sobre la materia, pues no. Eso quiere decir que forma parte del sistema de normas, porque jurídicamente son aceptados. Jurídicamente van a nutrir nuestra materia, pues no. Eso sí, descartamos el uso de la costumbre. Y ojo con esto, la costumbre en derecho público está proscrita. En derecho público, la costumbre está proscrita, no se aplica, porque hacerlo significaría que estamos violando directamente el principio de legalidad, pues no. Hacerlo estaría vulnerando las bases fundamentales de nuestro derecho escrito. Estaré violando además el principio de seguridad jurídica. Y en derecho público eso es imposible, ¿sí? Entonces, derecho público está proscrito, ¿no? Vamos a poner en derecho público está proscrita. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta que se quiera generar, hacer? ¿Está claro con esto? Pongámosle. Eso es. Dejo de compartir.